A veces el dolor no se presenta como un grito, sino como un murmullo constante que se instala en el fondo del pecho. No tiene forma ni dirección, solo una vibración tenue que interfiere con todo lo demás. Es el ruido del sufrimiento, una frecuencia baja, persistente, que nos acompaña incluso en los momentos en que creemos estar bien. Vivimos rodeados de estímulos, de tareas, de urgencias que reclaman nuestra atención. Pero en los silencios en los segundos antes de dormir, en los trayectos sin música, en la mirada perdida de una mañana cualquiera, ese ruido emerge. Es una llamada antigua. El cuerpo lo recuerda antes que la mente. Una opresión en el estómago, un nudo en la garganta, una sensación de estar desconectados del mundo, que sin embargo nunca desaparece del todo. El sufrimiento no siempre se grita. A menudo se camufla en la productividad, en el «estoy bien», en la sonrisa aprendida. Nos enseñaron que sufrir es señal de debilidad, que el dolor es un error que hay que reparar. Pero en realidad el sufrimiento no es un fallo, es un lenguaje. Una forma en que el cuerpo intenta contarnos algo que aún no hemos podido escuchar. Cuando la vida se vuelve amenazante, el sistema nervioso se activa. Es un guardián ancestral, diseñado para protegernos de aquello que puede dañarnos. Su lenguaje es eléctrico, instintivo, sin palabras. Cuando el peligro pasa, el cuerpo debería poder volver al reposo. Pero cuando el peligro se vuelve cotidiano, una infancia sin sostén, una pérdida sin consuelo, una sociedad que premia el rendimiento y castiga la sensibilidad, el cuerpo no encuentra el camino de regreso. Así nace el ruido, una señal de que algo quedó suspendido, incompleto, que el organismo sigue luchando contra una amenaza que ya no está fuera, sino dentro. En términos biológicos, el sufrimiento sostenido no es un error del cerebro, sino una estrategia de supervivencia. El sistema nervioso simpático mantiene encendido el estado de alerta. Las pupilas se dilatan, el corazón late rápido, los músculos se tensan. Otras veces, cuando el peligro es inescapable, el cuerpo elige la inmovilidad. Entra el parasimpático dorsal, el cuerpo se apaga, la energía desciende, la mente se separa de la experiencia. Es la disociación. Ese es el origen del ruido, una guerra interna entre dos fuerzas opuestas, una que empuja hacia la acción y otra que frena para proteger, y en medio la conciencia intentando seguir adelante. Vivimos entonces divididos. Una parte de nosotros quiere avanzar, amar, confiar, reír, y otra parte teme hacerlo, porque en algún punto del pasado eso significó peligro. Esa tensión invisible crea el zumbido del sufrimiento. No es solo psicológico, es fisiológico, tangible, medible en los ritmos del corazón y en la química del cuerpo. El problema es que hemos aprendido a taparlo, a mantenernos ocupados, a no detenernos. Creemos que la sanación vendrá cuando logremos entenderlo todo racionalmente, cuando tengamos el control. Pero la mente, por sí sola, no puede silenciar el ruido del sufrimiento, porque ella no lo originó. Fue el cuerpo. El cuerpo guarda la historia entera. Es el escenario donde el trauma deja su huella. Allí donde una vez hubo miedo, el cuerpo construyó un refugio. Un gesto que se repite, un tono muscular que no se relaja, una respiración que nunca se completa. Y ese refugio, que fue protección, se convierte con los años en una prisión invisible. Por eso el sufrimiento no desaparece con pensamientos positivos. No se disuelve con voluntad. Se calma cuando somos capaces de mirar adentro sin huir. Cuando dejamos de buscar soluciones rápidas y nos atrevemos a escuchar lo que el cuerpo lleva tanto tiempo diciendo «estoy intentando sobrevivir». En el fondo, el ruido del sufrimiento es el eco de una parte de nosotros que no fue acompañada, un niño interno que quedó solo en medio de la tormenta. Y cada vez que el presente se parece un poco a ese pasado, el cuerpo vuelve a encender sus alarmas. Pero hay algo profundamente esperanzador en todo esto, porque si el cuerpo aprendió a sufrir para sobrevivir, también puede aprender a calmarse para vivir. La neurociencia lo confirma. Las mismas vías neuronales que sostienen el trauma pueden reconfigurarse con seguridad, presencia y compasión. Cuando empezamos a observar ese ruido sin intentar eliminarlo, algo cambia. El observador interno despierta. Ese punto silencioso en nosotros que no juzga ni reacciona, solo contempla. No busca apagar el ruido, sino comprender su mensaje. Y en ese acto de mirar sin miedo, el sistema nervioso empieza a reorganizarse. El sufrimiento pierde entonces su carácter de enemigo y se convierte en un maestro. Nos enseña dónde hemos perdido la conexión, dónde aún hay miedo, dónde necesitamos ternura. A medida que cultivamos la observación consciente, el ruido se transforma. Ya no es un zumbido insoportable, sino un recordatorio de nuestra humanidad. Aprendemos a respirar con él, a sostenerlo sin huir.
Y poco a poco, lo que antes era una interferencia se convierte en una melodía de fondo que nos acompaña con suavidad. El dolor deja de ser amenaza y se vuelve puerta, una puerta hacia el encuentro con uno mismo. Y así comprendemos que el sufrimiento no busca castigarnos, sino despertarnos. Que no es la prueba de que algo está mal, sino la señal de que algo en nosotros sigue vivo, intentando encontrar su camino de regreso a la calma. En ese instante, cuando dejamos de luchar contra el dolor y comenzamos a observarlo, el ruido empieza a disminuir. No porque lo hayamos vencido, sino porque lo hemos escuchado. Y todo lo que es escuchado se transforma. Este es el inicio del viaje, no hacia la ausencia de dolor, sino hacia una relación diferente con él. El comienzo de una mirada que no huye del sufrimiento, sino que lo acompaña. Porque tal vez la libertad no sea vivir sin heridas, sino aprender a estar presentes dentro de ellas. La mente humana, cuando se enfrenta a lo insoportable, no se rompe, se divide. Esa división es su forma más inteligente de protegernos. Un mecanismo invisible que, aunque nos salva en el momento del peligro, deja marcas que duran años, a veces toda una vida. Cuando algo sucede que supera nuestra capacidad de integración, una amenaza, una pérdida, un abandono, el sistema nervioso hace lo que mejor sabe hacer. Intenta mantenernos con vida, pero no puede procesar todo a la vez. Es como si la conciencia, para no ser arrasada, partiera su carga en fragmentos que puedan sostenerse. Una parte siente, otra parte se desconecta, una tercera observa desde lejos, y en medio de ese reparto silencioso de funciones nace la disociación. En términos neurobiológicos, el cerebro entra en una economía de emergencia. Las áreas corticales superiores, las que nos permiten pensar, decidir, poner palabras a lo que sentimos, se apagan para que la energía se dirija hacia las estructuras más primitivas, el tallo cerebral, el sistema límbico, el tronco que vela por la supervivencia. El cuerpo queda en manos del instinto y la mente se refugia en el exilio. Esa división se siente como si dentro de nosotros convivieran múltiples versiones del yo. Una que actúa con normalidad, que trabaja, que sonríe, que mantiene las apariencias, y otra más silenciosa, más profunda, que lleva el peso del miedo, de la tristeza, del terror no nombrado. Son partes que no se comunican entre sí, como habitaciones separadas por muros de silencio, y, sin embargo, todas pertenecen a la misma casa. La disociación no es locura, es ingenio. Es el modo en que el sistema nervioso se protege del colapso, pero con el tiempo esa protección se convierte en distancia, y esa distancia se convierte en vacío. Vivimos divididos entre la mente que recuerda y el cuerpo que calla, entre la parte que busca avanzar y la que se aferra a la supervivencia. Y en esa brecha se filtra la sensación de desconexión, de irrealidad, de no estar del todo aquí. El trauma no es solo la historia de lo que ocurrió, sino también la historia de cómo nuestro sistema nervioso tuvo que reorganizarse para soportarlo. Cada vez que algo recuerda a aquel momento, una voz, un olor, una mirada, las partes internas vuelven a activarse. La mente del presente y la mente del pasado se confunden. Es entonces cuando decimos, no sé qué me pasa. No sabemos, porque no lo recordamos con palabras. Pero el cuerpo sí lo recuerda, y actúa como si el peligro aún estuviera aquí. El cerebro, en su arquitectura, guarda esta memoria distribuida. La amígdala detecta amenazas, el hipocampo las contextualiza, el córtex prefrontal las interpreta. Pero cuando el trauma es demasiado intenso, esas regiones dejan de coordinarse. La amígdala queda sola, gritando peligro, mientras las demás regiones pierden su sincronía. El resultado, una mente que no confía en su propio presente. Y así nace la fragmentación. Una vida que se siente como una película donde no somos del todo protagonistas. Una existencia donde a veces actuamos sin saber por qué, donde reaccionamos con una intensidad que no corresponde a la hora. Pero esta división interna no es el final. Es una puerta, porque en cada fragmento, en cada parte exiliada, hay una verdad que necesita ser vista. Cuando empezamos a observar con compasión, el mapa interno empieza a revelarse. Podemos reconocer al yo funcional, ese que sigue adelante, que cuida, que se adapta, y también al yo herido, ese que aún tiembla en la oscuridad de lo que pasó. No se trata de eliminar ninguno. Se trata de reunirlos bajo una misma mirada. La mente no se cura destruyendo sus muros, sino iluminándolos. Cada vez que observamos una reacción automática con curiosidad, sin juicio, estamos tendiendo un puente entre esas partes. Cada vez que respiramos dentro de la tensión, sin huir, estamos enviando una señal de seguridad al cuerpo. Ahora sí es diferente. Ya no estás solo.
La integración no ocurre con fuerza, ocurre con ternura. Es un proceso lento, orgánico, donde el observador interno actúa como mediador entre los fragmentos. Ese observador no toma partido, no juzga ni se identifica con una parte, solo presencia lo que es, como el cielo que contiene todas las nubes sin intentar cambiarlas. En el lenguaje de la neurociencia, ese acto de observar activa el córtex prefrontal medial, la zona asociada a la autorregulación y la compasión, restaurando el diálogo entre las regiones del cerebro que el trauma había separado. En el lenguaje del alma, podríamos decir que la mirada del observador devuelve la unidad al corazón dividido y cuando esa unidad empieza a regresar, sentimos algo parecido a la paz. No porque el pasado haya desaparecido, sino porque ya no nos define. Lo que antes eran partes aisladas se reconocen entre sí. La rabia entiende su propósito, el miedo se siente comprendido, la tristeza deja de estar sola. En ese punto, el ruido interno empieza a transformarse en música. La mente deja de luchar contra sí misma y comienza a reconocerse como un sistema completo, vivo, en movimiento. El trauma deja de ser una identidad y se convierte en una historia que puede ser contada, integrada, liberada. La fragmentación fue una estrategia. La integración es una elección, y esa elección comienza en el momento en que decidimos mirar adentro con honestidad y sin prisa. Cada fragmento que se ilumina con conciencia se convierte en parte del todo, y ese todo, cuando se habita, se siente como hogar, porque la mente nunca estuvo rota, solo estaba esperando ser escuchada por completo. Y en ese acto silencioso de mirar hacia adentro, con respeto y ternura, comienza la verdadera curación. Hay un lenguaje que se pronuncia sin palabras. Un idioma anterior a la razón, hecho de tensiones, ritmos y respiraciones contenidas. El cuerpo habla, incluso cuando la boca calla, y en ese silencio corporal habita la historia completa de lo que fuimos capaces o no de sostener. Cuando algo nos hiere profundamente y no encontramos un entorno seguro donde procesarlo, el cuerpo asume la tarea de custodiarlo. Se convierte en archivo, en guardián, en testigo. Graba en su memoria los gestos del miedo, los reflejos de defensa, las contracciones de la supervivencia. Cada músculo conserva una página de ese libro silencioso. Cada órgano guarda un matiz emocional que no se pudo expresar. La neurobiología lo ha confirmado. El cuerpo no distingue entre una amenaza física y una emocional. Cuando percibe peligro, responde. El sistema nervioso simpático activa su danza precisa. Aumenta el ritmo cardíaco, se acelera la respiración, los músculos se preparan para luchar o huir. Y si no hay salida posible, si el peligro es inevitable, el cuerpo elige la quietud, el colapso, la congelación. Así, la biografía emocional se inscribe en lo somático. Lo que la mente no puede recordar, el cuerpo lo revive en sensaciones, presión en el pecho, rigidez en la espalda, nudos en el estómago, fatiga sin causa aparente. Son mensajes, no síntomas enemigos. El cuerpo intenta completar un movimiento que en el pasado se interrumpió, pero vivimos en una cultura que idolatra la mente y desprecia lo corporal. Aprendimos a interpretar el cuerpo como una máquina, no como un territorio sensible. Cuando duele, lo medicamos. Cuando se tensa, lo forzamos. Cuando se agota, lo exigimos más. Así perpetuamos el exilio. El cuerpo se vuelve extraño, una propiedad que usamos en lugar de un hogar que habitamos. El trauma se sostiene precisamente en ese divorcio. Mente por un lado, cuerpo por otro. La mente planifica, interpreta, teoriza. El cuerpo siente, pero sin ser escuchado. Y entre ambos, el alma queda suspendida, sin tierra donde descansar. Sin embargo, el cuerpo no miente. Su lenguaje es directo, innegociable. Cuando algo se desequilibra en el sistema nervioso, el cuerpo se encarga de traducirlo. Un temblor puede ser un intento de liberar energía acumulada. Un bostezo, una señal de descarga del sistema. Un suspiro, un regreso parcial al estado de calma. Comprender al cuerpo es aprender a leer sus metáforas. Cada tensión muscular es una palabra retenida. Cada postura encorvada es un «me protejo» que nunca fue verbalizado. Cada respiración contenida es la memoria viva de un «no fue seguro soltar». Cuando comenzamos a escuchar con atención, descubrimos que el cuerpo no nos traiciona, nos acompaña, que el dolor físico no es el enemigo, sino la carta que lleva décadas intentando llegar a destino. En la terapia del trauma, el cuerpo se convierte en el punto de entrada a la verdad. No buscamos revivir el pasado, sino restaurar el flujo vital interrumpido. Cada temblor, cada lágrima, cada respiración profunda son actos de actualización biológica. El cuerpo no está atrapado en el pasado por voluntad,
sino porque aún no ha recibido la señal de que el peligro ha terminado. Esa señal no llega con palabras, llega con presencia, con una respiración sostenida, con una mirada que no huye, con la seguridad que un terapeuta o el propio observador interno pueden ofrecerle. El cuerpo sana cuando se siente acompañado en el aquí y ahora, cuando la tensión encuentra un testigo que no la juzga, cuando el temblor ya no es vergüenza, sino liberación. Podríamos decir que el cuerpo es como un animal fiel que nunca nos abandonó. Se quedó a nuestro lado, esperando que volviéramos a casa. Y cuando por fin lo hacemos, cuando lo escuchamos sin exigirle que sea distinto, se relaja. Empieza a confiar. Su lenguaje cambia. El pulso se regula. La respiración se alarga. El calor vuelve a circular. Esa es la sabiduría del cuerpo. No olvida, pero transforma. No borra la historia, la reescribe a través de la experiencia de seguridad. Y en esa nueva inscripción, el trauma deja de ser herida abierta para convertirse en cicatriz viva, sensible, pero ya sin dolor. El cuerpo es, en esencia, nuestro primer hogar. Y también nuestro último refugio. Todo lo que buscamos, la paz, la presencia, la libertad, no está fuera, sino bajo la piel. Aprender a habitarlo es aprender a regresar. Regresar al latido, al pulso, al ritmo que nos sostiene. Porque solo cuando volvemos al cuerpo, podemos volver a la vida. Y entonces comprendemos que el cuerpo, ese testigo silencioso, nunca fue el obstáculo. Fue, y sigue siendo, el camino de regreso a nosotros mismos. Hay un lenguaje que se pronuncia sin palabras. Un idioma anterior a la razón, tejido con tensiones, ritmos, respiraciones interrumpidas y pequeños gestos que se repiten sin que sepamos por qué. El cuerpo habla, incluso cuando la boca calla. Y en ese silencio corporal habita la historia completa de lo que fuimos capaces o no de sostener. Cada célula guarda memoria de lo vivido. Cada músculo, cada víscera, lleva inscrito el eco de una emoción que en su momento no encontró un cauce seguro para expresarse. Allí donde la mente se disoció para sobrevivir, el cuerpo permaneció, fiel, sosteniendo el peso de aquello que no pudo ser comprendido. Cuando algo nos hiere profundamente y no encontramos un entorno donde sea seguro sentir, el cuerpo asume la tarea de custodiar esa experiencia. Se convierte en archivo, en guardián, en testigo silencioso. Graba en su memoria los gestos del miedo, los reflejos de defensa, las contracciones de la supervivencia. Cada músculo conserva una página de ese libro sin palabras. Cada órgano guarda un matiz emocional que no se expresó. Y así, a través de pequeñas adaptaciones fisiológicas, el cuerpo se va moldeando alrededor del trauma, hasta que su forma se convierte en una historia encarnada. Lo que fue un instante de amenaza se vuelve postura, tono muscular, modo de respirar, manera de habitar el mundo. La neurobiología ha confirmado lo que la sabiduría ancestral intuía. El cuerpo no distingue entre una amenaza física y una emocional. Cuando percibe peligro, responde. El sistema nervioso simpático se activa, la amígdala envía señales de alarma, el corazón late con fuerza, la sangre se dirige a los músculos, la respiración se vuelve corta y rápida. Todo el organismo se prepara para luchar o huir. Pero si no hay salida posible, si el peligro es inescapable como ocurre en un niño que depende de quien le daña, o en un adulto atrapado en una situación que no puede cambiar, el cuerpo elige la inmovilidad, se apaga, entra en la respuesta de congelación. No por debilidad, sino porque ha comprendido que la única forma de sobrevivir es no sentir. De ese modo, la biografía emocional se inscribe en lo somático. Lo que la mente no puede recordar, el cuerpo lo revive en forma de sensaciones. Una presión en el pecho, una rigidez en la espalda, un nudo en el estómago, una fatiga que no se explica. Son mensajes, no síntomas enemigos. Señales de que algo dentro de nosotros aún está esperando completar un movimiento interrumpido. Porque el cuerpo, al igual que la naturaleza, busca siempre la autorregulación, el equilibrio, la homeostasis. Pero cuando la amenaza persiste o el entorno no ofrece seguridad, ese ciclo queda abierto, y lo que queda abierto, con el tiempo, duele. Vivimos en una cultura que idolatra la mente y desprecia lo corporal. Se nos enseñó que pensar era superior a sentir, que el cuerpo debía ser domesticado, controlado, moldeado, según ideales externos. Aprendimos a interpretarlo como una máquina, no como un territorio vivo. Cuando duele, lo medicamos. Cuando se tensa, lo forzamos. Cuando se agota, lo empujamos más allá de su límite. Así perpetuamos el exilio. El cuerpo se vuelve extraño, una propiedad que usamos en lugar de un hogar que habitamos. El trauma se sostiene precisamente en ese divorcio. Mente por un lado, cuerpo por otro.
La mente planifica, interpreta, teoriza. El cuerpo siente, pero sin ser escuchado. Y entre ambos, el alma queda suspendida, sin tierra donde descansar. Sin embargo, el cuerpo no miente. Su lenguaje es directo, innegociable, transparente. Cuando algo se desequilibra en el sistema nervioso, el cuerpo se encarga de traducirlo. Un temblor puede ser un intento de liberar energía acumulada. Un bostezo, una señal de descarga del sistema. Un suspiro, un regreso parcial al estado de calma. Un llanto sin explicación aparente puede ser el cuerpo devolviendo al presente una emoción que nunca tuvo permiso para existir. Comprender al cuerpo es aprender a leer sus metáforas. Cada tensión muscular es una palabra retenida. Cada postura encorvada es un me protejo que nunca fue verbalizado. Cada respiración contenida es la memoria viva de un no fue seguro soltar. Cuando comenzamos a escuchar con atención, descubrimos que el cuerpo no nos traiciona, nos acompaña. Que el dolor físico no es el enemigo, sino la carta que lleva años intentando llegar a destino. Y cuando por fin le prestamos atención, cuando dejamos de silenciarlo con prisa o culpa, el cuerpo responde. Porque el cuerpo no busca castigar, busca completar. Cada temblor, cada estremecimiento, cada lágrima es una oportunidad de liberación biológica. En la terapia del trauma, el cuerpo no es un obstáculo, sino la puerta de entrada a la verdad. No se trata de revivir el pasado, sino de restaurar el flujo vital que quedó interrumpido. El cuerpo no está atrapado en el pasado por voluntad, sino porque aún no ha recibido la señal de que el peligro ha terminado. Esa señal no llega con palabras, sino con presencia. Con una respiración sostenida, con una mirada que no huye, con la sensación de que, esta vez, es seguro sentir. Cuando eso ocurre, las capas profundas del sistema nervioso se relajan. El parasimpático ventral se activa y devuelve la sensación de conexión. La energía, que antes se destinaba a la defensa, puede dirigirse, al fin, a la vida. Podríamos decir que el cuerpo es como un animal fiel que nunca nos abandonó. Se quedó a nuestro lado, esperando que volviéramos a casa. Y cuando lo hacemos, cuando lo escuchamos sin exigirle que sea distinto, se relaja. Empieza a confiar. Su lenguaje cambia. El pulso se regula. La respiración se alarga. El calor vuelve a circular. Ese es el inicio de la curación, cuando el cuerpo, por fin, siente que ya no tiene que protegernos del presente. Esa es la sabiduría del cuerpo. No olvida, pero transforma. No borra la historia, la reescribe a través de la experiencia de seguridad. Y en esa nueva inscripción, el trauma deja de ser herida abierta para convertirse en cicatriz viva, sensible, pero ya sin dolor. El cuerpo es, en esencia, nuestro primer hogar y también nuestro último refugio. Todo lo que buscamos, la paz, la presencia, la libertad, no está fuera, sino bajo la piel. Aprender a habitarlo es aprender a regresar. Regresar al latido, al pulso, al ritmo que nos sostiene. Regresar al movimiento natural de la respiración, que expande y recoge, como el mar. Porque solo cuando volvemos al cuerpo podemos volver a la vida. Y entonces comprendemos que el cuerpo, ese testigo silencioso, nunca fue el obstáculo. Fue, y sigue siendo, el camino de regreso a nosotros mismos. Hay un instante, casi imperceptible, en el que algo dentro de nosotros se separa suavemente del caos. No se trata de huir ni de desconectarse, sino de mirar. Es el nacimiento del observador interno, esa presencia silenciosa que empieza a ver el movimiento del sufrimiento sin confundirse con él. Durante años hemos vivido identificados con nuestras heridas, creyendo ser la ansiedad, el miedo, la culpa. Cada emoción, cada pensamiento, se convertía en una ola que nos arrastraba sin darnos cuenta de que no éramos la ola, sino el océano que la sostiene. El trauma, al fragmentar nuestra experiencia, nos hizo perder ese centro. Nos obligó a refugiarnos en partes, la parte que sobrevive, la que evita, la que complace, la que huye. Pero detrás de todas ellas hay algo intacto, un punto inmóvil que observa, incluso cuando todo dentro tiembla. Ese punto no juzga ni interviene, no exige, no empuja, simplemente ve. Y en ese acto de ver con compasión, el sistema nervioso comienza a encontrar coherencia. La observación es la forma más profunda de regulación, no porque controle, sino porque presencia. Cuando el observador despierta, empezamos a notar lo que antes pasaba inadvertido. La tensión en los hombros al hablar con alguien, la respiración que se detiene ante una mirada, el impulso de apretar los dientes cuando sentimos miedo. Esa consciencia no busca corregir nada. Su única función es iluminar, porque lo que se ilumina se transforma.
En el lenguaje de la neurociencia, el despertar del observador es la activación del córtex prefrontal medial, la zona encargada de la autoconciencia, la empatía y la regulación emocional. Es la parte del cerebro que integra las sensaciones corporales vía la ínsula, las emociones vía la amígdala y el pensamiento reflexivo. En otras palabras, es el espacio donde cuerpo, emoción y mente pueden volver a encontrarse. En la práctica, ese despertar no ocurre de golpe. Se siente como una rendición progresiva, como si de repente pudiéramos mirar al miedo sin convertirnos en él, como si una luz suave descendiera por dentro y, por un momento, todo estuviera bien, aunque nada haya cambiado afuera. Es una forma de presencia que no busca eliminar el sufrimiento, sino abrazarlo. El observador no es una función mental más. Es la cualidad de la conciencia cuando deja de identificarse con el contenido de la experiencia. En términos más sencillos, es el yo que observa al yo herido. Es el adulto interno que se sienta junto al niño asustado y, sin palabras, le transmite «estoy aquí, ya puedes sentir», y ese «estoy aquí». Cambia todo, porque el trauma ocurrió en soledad. Lo que faltó no fue solo seguridad física, sino acompañamiento emocional. Por eso, cuando aparece el observador, el sistema nervioso recibe algo que llevaba esperando desde hace años. Una presencia constante, calmada, que no huye. Con el tiempo, esa práctica se convierte en un hábito. Aprendemos a sentir sin ahogarnos, a llorar sin desbordarnos, a pensar sin perdernos en el pensamiento. La conciencia se expande. El ruido del sufrimiento empieza a convertirse en información. El miedo deja de ser un enemigo y se convierte en un mensajero. Cada vez que observamos una emoción sin intentar eliminarla, estamos enviando un mensaje de seguridad al cuerpo. El sistema nervioso entiende, ahora hay alguien aquí, ya no estoy solo. Y con esa señal, las conexiones neuronales comienzan a reorganizarse. La amígdala se calma, el ritmo cardíaco se estabiliza, el cuerpo vuelve a confiar. El observador no se cultiva con fuerza, sino con ternura. Aparece cuando dejamos de luchar contra lo que sentimos. Cuando soltamos la necesidad de arreglarnos y empezamos a escucharnos. Es una práctica de humildad. Reconocer que no somos dueños de nuestros impulsos, sino aprendices de su lenguaje. En ese proceso, descubrimos que la curación no consiste en eliminar las partes heridas, sino en ofrecerles un espacio dentro del todo. El observador actúa como un anfitrión amable que abre las puertas internas para que todas las partes puedan regresar al hogar. La rabia, el miedo, la tristeza, el cansancio, todas encuentran su asiento en la mesa de la conciencia, y cuando se sienten vistas, dejan de gritar. El despertar del observador también cambia la manera en que nos relacionamos con el mundo. Empezamos a notar la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es repetir el pasado. Responder es traer presencia al presente. Cada vez que respondemos desde ese lugar, el cerebro refuerza las redes de calma y autocontrol. La plasticidad neuronal trabaja a nuestro favor. El trauma nos hace vivir en extremos, hiperactivación o colapso. El observador introduce el punto medio, el tono ventral del sistema nervioso, donde podemos sentirnos seguros sin perder vitalidad. Es el estado donde la vida fluye sin necesidad de escapar ni de congelarse. Pero este proceso requiere paciencia. La mente herida no confía fácilmente en el silencio. El cuerpo que ha vivido en alerta no se rinde de un día para otro. A veces el observador se pierde, se apaga, desaparece entre las olas del miedo. Y está bien, porque incluso eso puede ser observado. Con el tiempo, la práctica de observar se convierte en un refugio. En los momentos de tormenta, uno aprende a cerrar los ojos, a respirar y a decirse, esto también pasará. Estoy aquí. Esa frase, pronunciada desde la conciencia, tiene el poder de reconfigurar todo el sistema. El observador interno no busca eliminar el dolor, sino integrarlo. No huye de la sombra, la ilumina. Y en ese acto de mirar con ternura, el trauma pierde su poder. Porque lo que se observa sin juicio se transforma en comprensión. El despertar del observador es el inicio de una nueva relación con uno mismo. Ya no somos el campo de batalla donde las emociones se enfrentan, sino el espacio donde pueden coexistir. El ruido se convierte en ritmo, el miedo en guía, la herida en portal, y entonces comprendemos algo esencial. No se trata de dejar de sentir, sino de aprender a sentir desde un lugar más amplio, un lugar donde todo tiene cabida y nada necesita ser negado. Ese lugar es la verdadera libertad, no la ausencia de dolor, sino la presencia que lo sostiene. Y esa presencia callada, constante, profunda, es el despertar del observador. Hay un momento en el proceso de sanación en el que comprendemos que seguir empujando no sirve.
que intentar arreglarse, comprenderse o transformarse a toda costa es, en realidad, otra forma de resistencia. Porque el trauma no se cura